Entonces yo quería preguntarte, Héctor, los equipos de la Liga Mexicana, la mayoría no tienen parques propios. Te hablo porque, por ejemplo, el único que yo recuerdo que menciona la historia del béisbol mexicano, que para poder vencer a sus enemigos, deportivamente hablando, fue Jorge Pasquel, que se atrevió a comprar los parques de la Liga Mexicana, donde jugaban los equipos que él había adquirido. Te pongo el ejemplo de los Rojos del Águila de Veracruz, que para poder sacarlos y que se fueran de la liga, que jugara el equipo de los Azules del Veracruz, compró el parque veracruzano, y entonces ya no podía jugar ahí los Rojos del Águila y se tuvieron que ir. Lo mismo hizo en la Liga Nacional Mexicana cuando en el 43 entran los equipos como los Tejanos del Paso, los Dorados de Chihuahua, los Indios de Ciudad Juárez, los Aztecas del ingeniero Alejo Peralta, que ya andaban trabajando, los Pericos de Saltillo, en fin, una serie de equipos muy interesantes que eran los únicos que verdaderamente estaban en el béisbol organizado de Grandes Ligas, porque eso propició que Estados Unidos, viendo que Jorge Pasquel atacaba el mercado norteamericano trayéndose jugadores que los hizo carísimos, porque allá eran baratos todavía, les pagó una cantidad enorme de dinero, y entonces Estados Unidos quiso atacar a través del béisbol, propiciando el nacimiento de una nueva liga. Pero eso sería otra historia, porque aquí estamos hablando de propietarios de parques. Tú háblame, el único que yo recuerdo que tuvo un parque propio en el béisbol mexicano fue Juan Abuzaí Ríos, cuando compró el famoso Mecano Superior, que es donde yo empecé narrando hace 42 años, en 1975. Pues sí, Pepe, la mayor parte de los equipos de la Liga Mexicana, yo creo que el 90% no son dueños de sus estadios, o son municipales o son estatales. ¿Qué pasa con el Estadio de Béisbol Monterrey, inaugurado en 1990? Bueno, pues resulta que se termina, digamos, el comodato por 25 años que le fue otorgado por el gobierno de Nuevo León, y ahora resulta que, a pesar de que el Congreso del Estado le aprobó ya a Pepe Maiz un comodato por muchos años más. Es la máxima autoridad del Congreso Sí, claro del que Estado. sí, se lo autoriza por muchos años más. Entonces la tesorería del Estado de Nuevo León no le han dado el visto bueno, no le han dado el ok para que pueda él comenzar a usufructuar de nueva cuenta el Parque de Béisbol Monterrey. Y hay muchas teorías al respecto. Hay muchas teorías viendo lo que está pasando, escuchando algunas cosas que se dicen en torno al béisbol, en torno al deporte de Nuevo León. Y resulta que la política se está metiendo un poco en lo deportivo. Y bueno, hay que recordar que el que dio el primer paso en esto fue el mismo ingeniero José Maiz, cuando se lanza para diputado por el PRI y gana. Él estuvo 3 años como diputado local, y en esos 3 años a él le dan el comodato. Ahí mi pregunta es, estando él en el Congreso, ¿qué pasa? ¿No hay ahí continuidad? No hay ahí un problema cuando a un diputado local, el mismo Congreso, la misma legislatura, le da un comodato? Esa es mi primera pregunta. Vamos a dejarla ahí en el tintero. Después, cuando ya le autorizan el comodato, cuando ya no es diputado local, el ingeniero Maiz va a la tesorería a pedir su comodato y le dicen, oiga, falta una firma, falta esto, falta aquello. ¿Y qué pasa? Comienzan las especulaciones. ¿Por qué el Estadio Monterrey no ha sido entregado a una marca deportiva, a una SA, o más bien a una asociación civil que funda el ingeniero José Maiz, y que de la que no tenemos mucha información? ¿Qué pasa? No le dan el comodato y comienzan las especulaciones. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el Estadio de Béisbol Monterrey es un coso en el que solamente se juegan 6 meses de béisbol, y los otros 6 meses realmente el estadio comienza a hacer eventos particulares que obviamente cobran y de donde se saca un dinero. Ahí la especulación número 1 es decir, dice que el gobierno de Nuevo León está pensando en administrar los 6 meses restantes a la Liga Mexicana, el Estadio de Béisbol Monterrey, para poder así rentarlo. ¿Eso ya se hizo público? No, es una especulación, es una teoría, como te estoy diciendo. Okay. Es una teoría en la que el gobierno de Nuevo León estaría diciendo, bueno, de que Sultanes de Monterrey haga negocio con el Estadio Monterrey durante 6 meses, pues mejor lo administramos nosotros, y así el gobierno de Nuevo León también comienza a recuperar un dinero de
pues de todo lo que se invirtió en ese estadio, porque hay que recordar que esa es una inversión gubernamental y al final de cuentas... Pero no fue parte y parte, no puso la cervecería en aquellos años, dicen, que puso 500 millones la cervecería y 500 millones el gobierno federal. Entonces aquí el Estado... El gobierno federal, bueno, el Estado puso el terreno sigue siendo del Estado. ¿Qué terreno no era de la zona militar, que es federal? No, Pepe, ese es un terreno, era un terreno estatal que el gobierno lo cede y el gobierno al final de cuentas termina también intercediendo. De don Jorge Treviño fue el que le cedió el terreno. Claro que sí, y hay que recordar que ese parque estuvo a punto de retrasarse mucho tiempo hasta que hubo la intervención de Raúl González, el matemático, cuando era el director del deporte a nivel nacional, y en compañía del licenciado Gilberto Mario Garza, un día van al estadio de béisbol Monterrey, ven que no se está trabajando al ritmo para terminarlo pronto. Raúl González pide al presidente Carlos Salinas de Gortari, le pide un dinero extra, el presidente lo aprueba con la condición de que el estadio se inaugurara con un torneo amateur. Por eso en 1990 el estadio de béisbol Monterrey no se inauguró con los Sultanes de Monterrey, sino con un torneo mundial en el que participó, ese como un paréntesis, Karim García. En este momento el gobierno de Nuevo León es el dueño del estadio de béisbol Monterrey y entonces ellos van a decidir en qué para esta historia. Por lo pronto, el ingeniero May dice que pues tampoco tiene la certeza de que va a tener casa para el 2017 y ese es otro de los problemas que tiene Plinio Escalante para resolver en los próximos días. Pero pues yo tengo entendido que parece que las pláticas van por muy buen camino y que están a punto de autorizarlo. Eso es lo que se ha oído también. Pues todos quisiéramos que se resolviera, pero bueno, vamos a ver, solamente el tiempo dirá. Bien amigos, estas son Cosas de Béisbol. Soy su servidor Pepe Monterrey González, Héctor Bencomo. Regresaremos para despedirnos.